estamos viendo el decreto específico para vida. Y en la mañana vimos parte A, que son sus atributos principales, los atributos principales del decreto para vida, su selectividad distintiva y luego su particularidad inmutable. Habiendo visto los atributos principales, nos disponemos a ver el resultado positivo del decreto para vida. Es decir, cuál es el resultado que resulta del decreto para vida. ¿Cuál es pues la consecuencia de que Dios haya elegido para vida? Y para esto pues vamos a mirar en primera medida la elección llamada incondicional. Una frase muy conocida que nos toca entender en los términos bíblicos. ¿Qué enseñamos con respecto a la elección incondicional o predestinación incondicional? Para eso nos vamos a ir al párrafo 5, Recuerde que estamos en el capítulo 3 del decreto de Dios, pero párrafo 5, dice: a los humanos, entonces ya recuerde que la elección era, habíamos visto en general, hombres y ángeles, pero aquí vamos a hablar de los humanos, o individuos humanos. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a él. Está planteada la doctrina de la elección incondicional. Recuerdo que siempre ha habido discusiones, y antes de avanzar tenemos que hablar ya propiamente de una idea, de una interpretación acerca de la presciencia divina. ¿Y por qué lo vamos a tocar en este caso? Bueno, porque hay gente que entiende que el Señor, cuando eligió, o la elección para vida eterna, no es una elección incondicional, sino que Dios eligió a los individuos que Él preveía que iban a creer. Entonces aquí, vamos a hacer aquí hacia atrás la eternidad, pero aquí inicia el tiempo, ¿verdad? Y aquí está Dios. Entonces, esta interpretación afirma que ¿cómo es que Dios decreta lo que va a pasar en la historia? Bueno, ellos entienden que Dios de antemano vio todo lo que iba a ocurrir. Todos los acontecimientos, incluyendo, por ejemplo, que un día iba a creer en Jesucristo, vio que un día lo iba a rechazar, vio que un día iba a creer en Cristo, iba a tener fe, y de acuerdo a lo que vio que iba a acontecer, entonces decretó las cosas. Esta es la famosa explicación de la presciencia divina, de quien no, o la interpretación de la presciencia que no es de interpretación reformada propiamente dicha. ¿Puede Dios ver que algo va a suceder antes que Él decrete que va a suceder? ¿Puede Dios ver lo que va a suceder antes de decretarlo? Pues los que defienden esta postura dicen que sí. Dios puede ver lo que va a suceder
antes de decretarlo. Lo ve y por eso lo decreta. Entonces, vio que Juan iba a creer en Cristo, por eso lo pone en el decreto para salvación. La respuesta de ¿puede Dios ver algo que va a suceder antes que lo decrete? La respuesta es no. Dios no decretó lo que vio que va a suceder, sino que lo que de seguro va a suceder es porque así lo decretó. Es al revés. Entonces, no es que Dios vio lo que iba a pasar de antemano, tiene un preconocimiento de lo que va a pasar de antemano y por eso lo decreta, sino que Él sabe lo que va a pasar porque lo ha decretado. Primero lo decreta y por eso Él sabe lo que va a pasar. Él no sabe lo que va a pasar porque lo vio que iba a pasar y por eso lo decretó. El conocimiento o el preconocimiento divino es, o sea, ¿por qué Dios conoce previamente lo que va a pasar? Es porque Él lo decretó. No es que Él leyó, voy a usar esta metáfora, el libro de la historia y por eso al haberlo leído puede decirnos qué va a pasar. Más bien Él sabe lo que va a pasar porque Él escribió el libro de la historia. Solo lo que es cierto que va a suceder puede ser previsto como algo que de seguro va a suceder. Eso es otra forma de decir que el decreto de Dios precede el preconocimiento de Dios. ¿Por qué Dios conoce previamente todas las cosas? Porque las ha decretado. Esto no es una simple deducción lógica a partir del decreto de Dios, sino que es la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 46, 10 y 11, se nos dice claramente que Dios conoce todas las cosas porque las decretó, no al revés. Isaías 46, 10 y 11 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Cómo es que Dios sabe todo lo que va a ocurrir? Pues ahí dice que desde la antigüedad Él lo ha determinado y es su decreto o consejo lo que permanecerá. Las profecías son una grande prueba que Dios es Dios. ¿Por qué Dios puede profetizar lo que va a ocurrir? No porque vio que va a ocurrir. ¿Por qué Dios puede profetizar lo que va a ocurrir? Porque Él determinó lo que va a ocurrir. Así que Él decretó que esto va a pasar antes de que suceda, y ya que decretó que esto va a pasar, entonces por eso puede profetizar que eso va a pasar. Él puede declarar el fin desde el principio, según el texto. Él puede decir lo que va a suceder luego en el futuro. Ningún Dios falso puede hacer eso, por supuesto, pero Él afirma declarar el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Él no está diciendo que puede ver todo lo que va a suceder a través de un telescopio divino que mira el futuro. Lo que está diciendo es que su propósito será establecido y hará todo lo que Él quiere hacer. Así que la profecía no está basada en el preconocimiento de Dios, sino que la profecía y el preconocimiento de Dios está basado en el decreto. En orden, Dios decreta, sabe
lo que sucederá, y por eso profetiza. Ese es el orden. Entonces, la profecía no está basada en lo que Dios sabe que sucederá. La profecía está basada en lo que Dios ha decretado. Dios decreta, y como Dios decreta todo, sabe lo que sucederá, y como sabe lo que sucederá, profetiza. Pero está mal decir que la profecía solo viene por el preconocimiento de Dios. Y esto es lo que se llama la presciencia. Esto es lo que se le conoce bien entendido como la presciencia divina. Claro, la explicación que no es reformada de esto nos dice que Dios sabe lo que va a suceder y lo decreta. Entonces invierte el orden. Sabe lo que va a suceder, lo decreta y por eso profetiza. Pero eso es invertir el orden, según vemos en Isaías 46, 10 y 11. Por eso la Escritura muchas veces ve la profecía como el manuscrito o la transcripción del decreto de Dios. Las Escrituras muchas veces ven la profecía como el manuscrito o la transcripción del decreto de Dios. La profecía no es simplemente la transcripción de su presciencia, sino de su decreto. Algunos textos nos ayudan, como Hechos 3:18, Hechos 4:27 y 28, Hechos 15, 16 al 18, Mateo 26, 54, Lucas 22, 37, Juan 13, 18, Juan 19, 24, Juan 19, 34 al 36, Hechos 13, 34 y 35. Vamos a repetir esos textos para que se apunten. Hechos 3, 18, Hechos 4, 27 y 28, Hechos 15, 16 al 18, Mateo 26, 54, Lucas 22, 37, Juan 13, 18, Juan 19, 24, Juan 19, 34 al 36, Hechos 13, 34, 35. Empecemos por el primero. Hechos 3, 18 nos muestra el cumplimiento de esa profecía. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Y por ejemplo, la profecía es simplemente el anuncio de lo que Dios había ya determinado hacer. No al revés. La profecía de Hechos 3:18 es la transcripción de Hechos 4:27 y 28. ¿Por qué Dios anuncia por los profetas que Cristo ha de padecer? Hechos 4:27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien verdaderamente se unieron, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Su consejo se movió primero, luego profetizó, ¿verdad? Luego profetizó. El decreto es el origen de la profecía. No solo las profecías anteceden en tiempo al decreto, sino que, según se ven unos textos, hay cosas que son planeadas, que son necesarias y que luego son anunciadas. Hechos 15, 16, 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, una profecía, el tabernáculo que ha caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. El Señor, en el plan antiguo, lo hace conocer a través de la profecía.
Hay cosas necesarias que se cumplan, como Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que aquí se haga, que así se haga? Si colocamos en orden el texto temporalmente, hay cosas que son necesarias que pasen y por eso lo dicen las escrituras y se cumplen. ¿De dónde viene esa idea de que hay cosas que son necesarias? Es decir, que tienen que pasar o pasar. ¿De dónde sale? Del decreto. No hay nada más cierto que el decreto. ¿Sí ven? Es necesario que así se haga. Y como era necesario, pues así fue escrito. Y por eso es necesario que se cumplan. Cumplir las escrituras, en ese sentido, sería llevar a cabo el cumplimiento de un decreto antiguo, Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Es necesario que se cumpla. Y hay cosas que son necesarias, una necesidad, y esto es por el decreto de Dios. Y Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Que obviamente la escritura debe ser cumplida y es necesario que se cumpla. ¿Y por qué es necesario? Pues porque detrás de la profecía está el decreto. Otros textos que no explicaremos, pero ayudan a entender. Juan 19:24, entonces dijeron entre sí, no partamos las ropas de Jesucristo, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero ¿cómo la escritura puede profetizar tal cosa? ¿Verdad? Juan 19:34 al 36, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y Hechos 13:34-35, y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. No me he olvidado, hice el paréntesis de la presciencia divina, ¿verdad? Porque estamos viendo cuál es el resultado de la elección, y es la elección incondicional. Ahora, hemos visto el error de aquellos que afirman que Dios escogió a aquellos a quienes Él sabía que se iban a arrepentir, aquellos que Él sabía que iban a creer, o aquellos que Él vio que iban a ser receptivos al Evangelio, que Él decretó la salvación de los que vio que iban a perseverar hasta el fin y ser salvos. Esto haría que la elección no fuera incondicional ni por gracia, sino que la elección estuviera condicionada. Elegirlos estaría condicionado a lo que Él ve que iba a pasar. Entonces no sería una elección incondicional, sino una elección condicionada a lo que Él ve que va a pasar. En última instancia es el hombre el que condiciona, ¿sí? Porque si Él ve que fulanito va a creer, entonces su decreto está condicionado a lo que vio que iba a pasar. Y es la explicación que nosotros jamás damos a la elección, sino una elección incondicional. La elección es toda por gracia. Es decir, si así fuera la elección, si Dios vio que este individuo iba a creer, elegirlo, primero estaría condicionado por Él, y segundo, no es una obra de gracia, sino estaría eligiendo basado en una respuesta a lo que el individuo iba a hacer. La elección es por gracia y es completamente incondicional.
La idea que Dios nos escoge, mire, la idea que Dios nos escoge por algo bueno que hay en nosotros está mal. Pero está igual de mal la idea que Dios nos escoge por algo que haríamos bueno. Sería lo mismo, lo que pasa es que corremos el verbo. Dios no nos escoge por algo bueno que hacemos. Pero entonces nos escogería por algo bueno que haríamos, tampoco. Una elección que no sería por gracia. Si por gracia, dice y si es por obras, no es por gracia. Nada hace que, nada condiciona el decreto de Dios, ya habíamos visto, y Dios lo elige para salvación fuera de su sola voluntad. La idea que Dios nos escoge es categóricamente negada en la Biblia y es una interpretación errada de la presciencia de Dios o del previo conocimiento de Dios. Romanos 9, cuando nos habla de la elección de Jacob y Esaú. Mire, hermanos, si hubiera un texto, si hubiera un caso, un espacio propicio para enseñar este tipo de entendimiento de la presciencia, era este. Porque aquí entonces el apóstol Pablo se está preguntando por qué Jacob fue elegido y Esaú rechazado. ¿Por qué? Entonces era el momento de decir, hermanos, ¿por qué Jacob fue elegido y Esaú rechazado? Hermanos, porque Dios vio que Jacob iba a ser sensible y Dios vio que Esaú iba a rechazar su primogenitura y iba a vender su primogenitura y se iba a comportar mal. Como Dios vio eso, entonces amó a Jacob y rechazó a Esaú. Note esto. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Romanos 9, 11 al 13? Por supuesto, dice la Biblia, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Tienes aquí estas palabras en el sentido salvífico de la palabra, es decir, en el sentido salvador de las palabras. A Jacob amé, entiéndase, amé para salvación, lo amé de una forma salvadora, y a Esaú aborrecí o rechacé, entiéndase como reprobé salvíficamente. Es claro que cualquiera de la explicación que uno dé, jamás se habla de una elección condicionada a lo que los individuos harían en el futuro. Este era el momento de explicarlo, Pablo. Este era el momento de decirnos que Dios sí tiene en cuenta lo que uno iba a hacer. Pero es exactamente lo contrario. Dice, no se tuvo nada en cuenta de lo que iban a hacer, nada se tuvo en cuenta, sino que antes de que obraran, entonces se eligió, la elección se sobrepuso. Esta es lo que llamamos una elección por gracia, soberana, incondicional. Como le digo, esto tiene que ir de la mano con que la elección incluye la culpabilidad del ser humano. Entonces volvemos al punto que hay que entender. No es que Jacob y Esaú son los frutos que están en el árbol y entonces el Señor dijo, este vive, este muere. Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ni siquiera debe ser entendido como que Jacob y Esaú estaban neutros, que ni bien, ni buenos ni malos. Entonces, a Jacob amé para el cielo, a Esaú para el infierno. No. Debe ser entendido que el decreto asume e incluye la caída de Jacob y Esaú. Así que Jacob y Esaú son vistos antes de nacer como humanidad caída. Y en ese sentido se resalta la gracia de Dios, que es la enseñanza de Romanos 9. ¿Dónde usted ve la gracia? Pues que estando ambos caídos, a Jacob amén. Por eso
acogemos a lo que el sabio Spurgeon alguna vez dijo, que mire, yo no tengo conflicto con Romanos 9, porque a mí me da todo sentido que Dios haya aborrecido a Saúl. Lo que no puedo todavía entender es por qué amó a Jacob. Y es verdad. Porque amaría a alguien igual que Saúl, igual humanidad caída. No hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué Dios amaría salvíficamente a un condenado? ¿Por qué? Que condene a un pecador se me hace normal, justo. Pero que salve a un condenado, eso es gracia. Esta fue una elección por gracia. La gloria del texto no es la reprobación de Saúl. La gloria del texto es la salvación de Jacob, siendo también concebido como pecador por la caída prevista ahí en el decreto. Elección por gracia significa que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra elección. Si está basada en nuestras obras, no sería por gracia. La doctrina de la elección incondicional y por gracia tiene que ser sin tener en cuenta nada de la criatura. Se afirma en ese texto clásico, Efesios 1, 4 al 6 y 9. 4 al 6 y 9. Efesios 1, versículos 4 al 6 y versículo 9. Dice la Biblia, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Son muchas palabras aclarándonos que esto no tiene un motivo en el hombre, sino por su voluntad, por su beneplácito, antes de todas las cosas, por el puro afecto de su voluntad. Pablo indiscutiblemente quiere dejar algo en claro, no es por obras, ni por obras que se hacen, ni por obras previstas que uno haría. Él no escogió, según el texto, no dice el texto, según nos escogió por ser santos, sino que nos escogió para que lo fuéramos, no por serlo, sino para que lo fuéramos. La elección fue basada en el puro afecto de su voluntad. El único fundamento de la elección fue Cristo, es decir, se nos escogió en Jesucristo. No fue nuestra virtud por la cual se nos escogió, fue por la virtud de Cristo por la cual se nos escogió a los elegidos. Cristo es la causa de la elección. En ningún sentido somos nosotros la causa de la elección. Finalmente, notemos que todas las cosas buenas que se supone que Dios prevé en nosotros, según esta explicación, note que las cosas que supuestamente se prevé en uno para elegirlo, en la Biblia no son los asuntos previstos para elegirnos, sino son los asuntos producto de haber sido elegidos. ¿Ya? La explicación dice, no es que se vio que él iba a tener fe, entonces él eligió. Se vio que él iba a perseverar, entonces él eligió. En la Biblia, estos asuntos no son la condición para la elección, sino que son fruto de la elección. Es decir, ya que es elegido, va a tener fe, ya que es elegido, se va a arrepentir, ya que es elegido, va a perseverar. Entonces no es la condición, sino el fruto. Esas cosas que se supone que Dios prevé en nosotros para elegirnos, más bien es al revés, son ellas frutos de la elección. Algunas personas dicen que quienes fueron elegidos lo fueron por una fe prevista, pero la fe no fue algo previsto, la fe es un regalo a quien es un elegido. Es un elegido, se le da la fe. No es que se vio que iba a tener fe, entonces es un elegido. No, es un elegido,
se le dará la fe. El don del arrepentimiento es un don para los elegidos. Recuerda el texto. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. No dice y creyeron todos los que eran previstos que iban a creer, sino creyeron los que estaban ordenados para vida. No tengo ese texto aquí, pero seguro que está en alguna parte de los Hechos. Es una buena concordancia de ese texto. ¿Quién cree? Pues el que está ordenado para vida. Qué buen texto, porque no dice que creyó el que Dios previó que iba a creer, sino que creyó el que estaba ordenado. ¿En orden qué? Se ordena para vida, y ya que está ordenado para vida, en el tiempo cree en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Sí dice literalmente, ¿no? ¿Creyeron? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Note entonces que lo que se supone es previsto, no está previsto, sino que es una consecuencia de haber sido llamado. La perseverancia hasta el fin, por ejemplo, no es la condición que hizo que Dios eligiera a alguno. La perseverancia es el resultado de la elección. Estas y muchas cosas son frutos de la elección, y si son frutos de la elección, no pueden ser al mismo tiempo la causa de la elección. Solo hay dos respuestas apropiadas frente a la doctrina de la elección. Aquí una breve aplicación, muy breve. Aquellos que son cristianos debemos estar llenos de un sentido de humildad, gratitud y amor a Dios. Mire, solo hay una razón por la cual usted y yo estamos aquí escuchando las Escrituras con un corazón renovado, en lugar de estar caminando borrachos por las calles de Bogotá o quebrantando el día del Señor hoy. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La gracia de Dios es lo que hace la distinción. Quiero hacer un ejercicio, mire por la ventana en este momento y pregúntese, ¿qué hace la diferencia entre mi vecino que en este momento está escuchando música ya y no me deja escuchar la transmisión? ¿Qué hace la diferencia entre este vecino que está en la ciclorruta, el que está ahorita viendo una película en Netflix? ¿Qué hace la diferencia entre él y yo, que estoy aquí interesado por conocer a Dios con un corazón regocijado, guardando el día del Señor? El punto no es Dios vio que yo iba a ser bueno, sino que Dios eligió de una masa de pecadores, toda putrefacta, toda podrida, y de allí el Señor sacó y eligió por gracia. Un entendimiento correcto de esto no nos va jamás a dejar ser orgullosos y gratos. Porque cuando usted mira afuera, no dice, pues que yo era mejor. Por eso sí, como cuando usted va a la tienda, el A o el B, usted compra el mejor. Cuando usted es seleccionado para un equipo de fútbol, a usted, todos lo experimentamos en algún momento. Yo era el que escogía de último, ¿sí? el que se pedían para no pedir. Es decir, ¿quién escoge? Yo me escojo a Pedro, yo me escojo a Juanito, yo me escojo, yo no, como, yo no. ¿Por qué? Porque con base en qué se escoge, en la virtud, en el desempeño, en el buen trabajo. Usted no escoge un jabón que le dije a la mitad del trabajo, usted no escoge un producto que se parta, etcétera. Usted tiene criterio, usted escoge lo mejor. Así no es la elección para salvación, sino que la elección de la salvación fue previendo que todos estábamos mal, podridos. Y eso es lo que hace la elección de Dios, cuánta humildad y cuánta gratitud, sabiendo que esta es una doctrina compleja, que debemos tratarla con sabiduría. No tenemos que enseñarla públicamente como si esta no pudiera tener un efecto bueno a los incrédulos. Es mi segunda breve aplicación. Si predicáramos correctamente esta doctrina y Dios está obrando en los corazones,
Los incrédulos responderán con temor hacia Dios. Considerarán que Dios no le debe absolutamente nada a nadie, ni por su bondad presente, si es que la tiene, no la tienen, pero si es que la tienen, ni una bondad futura. Tal temor los debería mover a clamar a Dios, porque Dios no le debe salvación a nadie. Si el Señor lo dejara correr al infierno, no sería justo. Y todos los ángeles y redimidos alabaríamos a Dios por su condenación. El temor debería caer sobre el corazón del que ahora sabe esto y clamar a Dios. No diciendo, Señor, revélame si soy o no de los elegidos. Si lo está entendiendo, debería caer de rodillas pidiendo misericordia al que puede tener misericordia. Sabemos que si se arrepienten y creen, no tendrán que temer más si son elegidos o no. Si se arrepienten y creen, entonces sabrán que Dios ha tenido misericordia de acuerdo al decreto de la elección. Eso es en cuanto al 1 que estábamos viendo en nuestro bosquejo. Entonces vimos la elección o predestinación incondicional, y segundo, la ejecución eficaz de la elección. Entonces, la ejecución eficaz. 1. La ejecución eficaz. Párrafo 6. Párrafo 6 de la confesión de fe. Está grande el párrafo, pero está bien. Dice así el párrafo. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el mismo propósito eterno y libérrimo es la condición de ser demasiado libre en extremo, es como que libre no es suficiente, sino muy libre. Entonces, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello, para que ellos lleguen a la gloria. Por lo tanto, importante, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Qué interesante y bello párrafo, porque aquí nos habla de varias cosas. Lo primero, su designación divina. Su designación. ¿Cuál es la designación? ¿Cuál es el propósito divinamente establecido? ¿A qué son designados? ¿A qué son llamados estas personas? Bueno, dice el párrafo, Dios ha designado a los escogidos para la gloria. ¿Para qué la elección? Para la gloria, es decir, es una elección, la gloria es un sinónimo, lo veíamos las doctrinas del cielo, la salvación, la gloria, para ser partícipes de la gloria eterna en Jesucristo. Esto es lo que podríamos llamar el fin de la elección. Entonces, note, la elección hacia atrás, en la eternidad, ¿verdad? Entonces, tenemos el decreto. Y el fin en la eternidad es la gloria. ¿Ya? Aquí tenemos toda la historia. La elección, el decreto. ¿Cuál es la finalidad
que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, la gloria de los elegidos. La confesión hace un bien al recordarnos que no solamente el fin está decretado, no solamente el fin está decretado, sino todos los medios por los que el decreto se va a llevar a cabo para cumplirlo. No solo está decretado quiénes irán a la gloria, también está decretado los medios por los que Dios llevará a los elegidos a la gloria. Sí, así que si uno simplemente dice, Juanito, Pepito, Rafaelito, serán salvos. Los coloco aquí salvos y allá en el cielo los leo. Sino que ha destinado, igualmente preordenado, todos los medios para tomar a cada uno de los elegidos y llevarlos a Jesucristo para que hereden la gloria. Así que hay un sinnúmero de cosas que pasan allí para la ejecución de su santo decreto, como lo que usted nota allí. Dice la confesión: los que son escogidos, mire la presuposición, habiendo caído en Adán. ¿Ya? Entonces ya se nos quita esa elección de gente neutra o de gente buena, no, habiendo, a partir de eso, de lo por hecho, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y aquí obviamente se está hablando de esa redención objetiva. Les recuerdo que cuando se habla de la doctrina de la salvación, hay una salvación llamada objetiva. ¿Qué es la salvación objetiva? Aquello en un tiempo de la historia Jesucristo obró para la salvación. Es la salvación objetiva. Es decir, Dios hizo expiación. Allá en la cruz, hace 2000 años, obró la expiación, obró redención, ¿sí? Obró para la reconciliación. Esa es la salvación objetiva, porque ese es el acto objetivo que Dios hizo. Luego se ve en salvación lo que se llama la salvación subjetiva o la salvación aplicada, que es cuando eso que ocurrió viene a aplicarse al individuo o a cada individuo elegido. ¿Ya? Una cosa es lo que hizo Cristo y otra cosa es cuando lo que hizo Cristo es aplicado a cada uno de los elegidos. Entonces dice que habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Cristo dio el pago, el rescate, el pago por ellos. Pero mire, después dice, eficazmente, ellos son llamados a Cristo por su Espíritu, y a su debido tiempo son justificados. Les recuerdo que todo lo que va a decir aquí son frutos de la fe. Justificados, pues, por la fe. Habiendo recibido por la fe la adopción de hijos, cosas así. Dice, eficazmente llamados en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, guiados por su poder mediante la fe para salvación. Eso lo notamos en textos como primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. Elegidos en santificación para ser rociados. Elegidos, y eso no nos habla de una cosa, pero ¿para qué fueron elegidos? Para que a su tiempo, en algún momento, fueran sumergidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la elección para salvación también incluye ser elegidos para todos los medios. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:13,
Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Se nos abre más el panorama. En el versículo anterior dice que uno de los medios que debe experimentar un elegido es ser rociado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero en este texto hay más medios. Dice, mire, escogidos desde el principio para salvación. Escogidos para salvación. Pero dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ya? Eso quiere decir que haber sido elegido para salvación es lo mismo decir que usted ha sido elegido para ser rociado por la sangre de Cristo, o haber sido elegido para tener fe, o haber sido elegido para santificación. Es lo mismo, solamente que esto nos da las partes y esto nos da el resultado final. Esto, y con esto salimos al paso de quienes dicen: ustedes son los que creen que ya que una persona es elegida para salvación, va a ser salva, crea o no crea, viva como viva, sea alabado o no en Jesucristo, sea o no santificado, porque ya es elegido para salvación. Esto decimos, no ha entendido de qué se trata. Si solo el Señor hubiera elegido para gloria, de pronto sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que Pedrito sea salvo, y entonces, haga lo que haga Pedrito, lo llevaré al cielo. Es una elección que no es bíblica, porque si Pedrito es elegido, a su debido tiempo, el Señor lo llamará a la fe en Jesucristo, lo lavará en su sangre y le perdonará sus pecados, lo santificará, lo guardará, lo perseverará, y él llegará a la gloria. El llamamiento a la salvación también es uno para la fe, también es uno para la santificación. El apóstol expresa su gratitud al Señor en los Tesalonicenses que leíamos ahorita: no porque les ha elegido para salvación hagan lo que hagan. Así como gracias, Señor, por elegirlos para salvación, hagan lo que hagan. No, sino dice: doy gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es verdad que enseñamos un elegido es salvo, haga lo que haga, sino que creemos que alguien es elegido. Si alguien es elegido, también el Señor le pasará todos los medios para alcanzar salvación. Eso en cuanto a su designación. Segundo, su identidad exacta. Su identidad exacta. Su identidad exacta. Ahora, en esa disposición del decreto en el tiempo, es decir, cuando ese decreto se desarrolla alcanzando uno a uno a los elegidos, presenta un progreso reconocible. Primero, los elegidos son considerados muertos y caídos en la. Yo sigo insistiendo, ¿no? Porque a veces uno dice: es injusto eso que Dios elija a unos para vida y otros para muerte, ¿verdad? O que Dios elija a unos para vida y otros no. Bueno, pero es que usted debe entender que los elegidos son considerados, vistos o decretados en ese plan de redención como que
son de una humanidad caída. Una humanidad caída. Algunas veces cuando a veces los ejemplos temporales nos sirven y hablando de la humanidad caída, a veces lo explicamos de la siguiente manera. La gente dice, eso es injusto, porque a Dios le deberían dar la misma oportunidad a todos. Bueno, un momento, si estuviéramos hablando de gente neutra o buena, de pronto sí, pero no de los malos. Si 10 personas son detenidas porque estas 10 personas han ejecutado una masacre, cada uno tomó un arma y disparó indiscriminadamente y mató un poco de gente, cada uno de ellos, entonces la autoridad viene y los apresa a los 10, y les dicta no vamos a colocar nuestra ley colombiana porque les dan 5 años a cada uno, ¿cierto? Y al año salen con buena conducta. Entiendas con buena conducta, tomar y traficar droga en la cárcel. Y tener no un buen abogado, sino un corrupto, un padrino político. Pero no nos metamos en eso. Pero en otras legislaciones, esas 10 personas son apresadas y van a tener pena de muerte. Todo así. Pero entonces, usted fue víctima, mira a uno de ellos y dice, ¿qué hago para que él salga libre? Bueno, la ley le va a decir, pague tanto, lo que sea, millones, lo que sea, y él queda libre. Se paga, hace lo que sea, y él queda libre. Yo le pregunto, los 9 restantes pueden voltear a usted y decirle injusto. ¿Por qué? Ya. Entonces, si yo voy saliendo con aquel asesino, ¿verdad? Si yo voy saliendo de la cárcel con él porque pagué por él, pagué su fianza por él, y escucho por allá atrás que alguien me dice injusto, entonces yo me volteo y le digo, perdón, ¿usted por qué está ahí? ¿Qué diría? ¿Dejarlo usted allí? Es justo. Ahora, ¿qué me tendría que decir este otro? Menos mal se dio cuenta que yo sí era... No, yo también me volteo y le digo, perdón, ¿qué fue lo que hice? Perdón, ¿a qué estaba usted destinado? Bueno. Con ellos se está usando la estricta justicia. Y si se hace con ellos lo que es justo, y este debería estar limpiado, porque con él estoy usando gracia. Estoy dando lo que no es. Entonces, esto nos lleva a pensar que los elegidos son considerados muertos, estos mismos que son elegidos por decreto. No te lo que pasa, es interesante ver esto. Este individuo ha sido decretado, vamos a hablar otra vez de Pedrito. Pedrito ha sido elegido para salvación. Él va a ser parte de la humanidad caída. Así que en el tiempo, vamos a suponer que Pedrito nació en 1900. Pedrito nace en 1900. Nace como todos los hijos de Adán, corrupto, culpable, caído, ¿verdad? Note lo que pasa en Pedrito. En cuanto al decreto, es elegido. Pero por su nacimiento, nació en pecado. Es amado por la elección, pero rechazado por haber nacido en Adán. Pero entonces, ¿qué hace Dios con Pedrito? Es elegido. A su tiempo, Pedrito tendrá que escuchar el Evangelio. El Señor le tendrá que dar provisión de arrepentimiento y fe.
para que la elección se aplique en él, porque mientras no se aplique sigue siendo hijo de ira, pese a que es elegido, pero es hijo de ira. Pero como el decreto es que él ha de ser salvo, el Señor le dará el don de arrepentimiento, tendrá su espíritu, lo justificará, lo adoptará, lo presentará, hasta que muriendo en 1900 tanto, irá al cielo. Ellos, y solo ellos, se arrepentirán y creerán. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10, porque no nos ha dado Dios porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Pero nos muestra la Biblia solamente el fin, es decir, nos ha puesto Dios para salvación, es lo único que nos muestra la Biblia, no. Además de mostrarnos el fin, es que ellos no alcancen ira, sino salvación. Romanos 8:30 nos dice todo esto. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Al creer son justificados, adoptados, santificados, guardados. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 2:10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y Dios guarda a los elegidos mediante la fe para alcanzar salvación. Por último y corto, hermanos, sus objetivos exclusivos, creo que ya ha sido claro, sus objetivos exclusivos. Sus objetivos exclusivos. Alguno puede pensar, ¿y qué si en medio de la historia un hombre que no es elegido cree en Jesucristo? ¿Qué pasa si un individuo tiene convicción de pecado, pero no es elegido? ¿Será rechazado por causa de la elección a no venir a Cristo? ¿Qué pasa si un hombre que es elegido no cree en Jesucristo? Debemos saber, hermanos, que solo y únicamente los elegidos creerán, solo y únicamente los elegidos tendrán convicción de pecado, solo ellos se arrepentirán, solo ellos serán justificados. Es decir, no está el grupo de los elegidos y los individuos que quieren creer aparte. ¿Sí? Es que estos son elegidos. Pero hay un grupo que en la historia va a creer así no sean elegidos. No son dos grupos aparte, sino que los individuos que quieren creer son los mismos que han sido elegidos para salvación. Es la confesión. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Juan 6, 64, 65, Juan 8, 47, Juan 10, 26, Juan 17, 9. Otra vez, Juan 6, 64, 65, Juan 8, 47, Juan 10, 26, Juan 17, 9. Juan 6, 64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo lleva. Así que no es que no está en el decreto de la elección, pero aún así él quiere venir a Cristo. No. Si quiere venir a Cristo, ¿por qué es? Porque el Padre le trae
Y si el Padre le trae, pues de obvio es que es un elegido del Señor. Una prueba, otra prueba en Juan 8:47 de la elección es la capacidad divina de oír con fe el Evangelio. Y otra prueba de la elección es la capacidad de oír. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No existe el que quiere oír las palabras de Dios con fe, pero como no es elegido, es rechazado. No. El orden es que usted es de Dios y por eso oye sus palabras. Miren el orden. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Al revés, si fuerais de Dios, escucharíais sus palabras. Juan 10:26 es una declaración poderosa. Y aquí el orden de las palabras sí afecta. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Note el orden. No dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Miren, no dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen, sino, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Al revés. Yo sé, por supuesto, que en un sentido ya evangelístico, nadie puede ser del pueblo de Dios a menos que crea. Pero aquí está planteado desde un punto de vista soberano. ¿Ustedes no creen? Porque no son de mis ovejas. ¿Por quién suplica el Señor hoy? ¿Por quién está o sobre quién está el oficio sacerdotal de Cristo? Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por los que me diste, porque tuyos son. Sabemos que la esperanza y consuelo de la providencia de Dios solo la pueden tener aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Así que no existe tal cosa como un elegido que quede fuera de la salvación, como un no elegido que resulte en el cielo, o creyendo, o diciendo, o creyendo, porque no está en la elección, a pesar de que no está en la elección. Si cree, se arrepiente, es necesariamente porque está allí. Así que hemos abordado esta segunda parte y pasaremos a la última sesión que hemos denominado preguntas apremiantes relacionadas con la doctrina de la elección. Vamos entonces, hermanos, a las 4 de la tarde, ahora el final a estas exposiciones. Gracias.